Bueno, como indica mi tema que voy a tratar es análisis de retrasos como ustedes han visto, en realidad en todo sucede atrasos, ¿no? Entonces, en proyectos de construcción, como hay riesgo y hay dinero asociado, el atraso es muy importante porque en muchos casos genera pérdidas tanto al constructor como al dueño del proyecto. En muchos casos construimos fábricas que necesitan producir, centros comerciales que necesitan vender. Entonces hay puntos claves que uno tiene que terminar el proyecto en una etapa para que pueda generar beneficios, ¿no? Entonces, si es que no se logra el plazo, genera pérdidas. Entonces, es bueno el tiempo, ¿no? Es lo que quiero tratar ahora. O sea, es decir, prevenir antes de que sucedan las cosas y principalmente en este tipo de atrasos, cómo analizarlos, qué criterios tomar, porque cada uno va a ver su beneficio, ¿no? O sea, yo como propietario, de hecho que no quiero pagar al constructor sus errores, y el constructor va a decir, oye, si me haces cambios, tienes que reconocerme, ¿no? Y es lógico, el constructor no trabaja para perder, tiene que obtener beneficios. Entonces, la consideración del tiempo es importante para ambos, propietario, contratista, inclusive la población, ¿no? Entonces, si por ejemplo se va a abrir algún centro comercial o alguna fábrica, esperan que eso ya esté produciendo en un determinado momento. Entonces, muchos de los proyectos presentan atrasos. En general, más del 80% representan atrasos, ¿no? Algunos dicen que terminan en el tiempo, pero sin embargo terminan en el tiempo porque han pedido una ampliación de plazo. Entonces, si vemos la situación real en qué tiempo ofrecieron, la mayoría termina fuera de plazo. Entonces, la programación y su control genera discrepancias durante la ejecución y el cierre. Es cierto, o sea, durante la ejecución ya uno puede estar pronosticando de que no va a terminar en el plazo. Y cuando ya se terminó, viene el tema de pagos. El contratista va a decir, me atrasé 3 meses más y tienes que reconocerme. El propietario va a decir, fue tu responsabilidad. Entonces hay que empezar a negociar, ¿no? Entonces la negociación, si es que no tienes un criterio definido, empiezan muchas discrepancias. Entonces, dentro de la bibliografía, aquí en el Perú todavía no he visto, es decir, o posiblemente no he investigado lo suficiente, pero en otros países ya tienen varias metodologías de atraso, ¿no? Varios criterios para analizar estos atrasos, porque esto genera problemas económicos, entonces tiene que haber criterios uniformes, no puede ser que cada uno tome un criterio y la otra persona tome otro. Entonces, en la bibliografía hay varios y he decidido tomar 3 porque son en el último proyecto que estuve, con 3 contratistas, en realidad eran como 12, y cada uno tenía un criterio distinto. Y lamentablemente los contratos no decían cómo tratarlos. Entonces, he podido identificar estos 3, ¿no? Como planeado, como construido y ventana de análisis. Cada uno tiene unas ventajas para uno. O sea, por ejemplo, el como planeado, si el contratista está yendo adelantado a la obra, le conviene analizar eso, ¿no? Porque le va a dar beneficio. Si está yendo atrasado, le conviene utilizar el como construido, porque la realidad es esa, o sea, estoy avanzando, hay problemas climáticos, no llegan materiales, la obra está lejos, entonces son situaciones reales. Entonces él prefiere ese caso, que es la situación real. Y finalmente la ventana de análisis, que son tomar ciertos tiempos de la obra, en realidad cuando ya se terminó. La ventana de análisis comúnmente sirve para negociar, ¿no? Es decir, dividir el proyecto total, lo que duró, y dividir en etapas para identificar responsabilidades. Entonces, el caso en estudio que les voy a mostrar fue uno de los que más se atrasaron. Ya, todos los contratistas se atrasaron, pero este fue el caso más crítico. Ya, su plazo se duplicó aproximadamente. Entonces, era una tubería, eran 15 kilómetros. Esta era la oferta que habían hecho. Habían 2 estaciones de bombeo y habían puesto 4 frentes de trabajo, ¿no? Entonces teníamos que surcar por todo un valle para transportar agua. La tubería era de 34 pulgadas. Entonces, estos fueron los principales motivos de atraso. O sea, son los más resaltantes, ¿no? En realidad ha habido una cantidad infinita, clima, la falta de personal, todo lo que han puesto los anteriores de la logística, todo eso ha sucedido, ¿no? Pero estos son los más resaltantes. Paralización del frente 1 y 2, movilización de la población. Esto es típico en proyectos
donde recién se va a iniciar, es decir, llega una empresa que va a hacer una infraestructura para el país, y es lógico que hay poblaciones aledañas. Hay algunos proyectos que se han parado porque no se logró negociar con la población. Entonces, en este caso, este fue uno de los más graves. La población generó un gran impacto. Lo otro fue variación de condiciones de cimentación. Y esto, en cierta forma, los propietarios tienen responsabilidad, ¿no? Porque quieren ahorrarse ingeniería. Entonces hay que hacer estudios geotécnicos. Dicen, no, solamente haz dos perforaciones. Y con 2 perforaciones, si el área es muy grande, no te da una realidad de lo que hay debajo, ¿no? Entonces, cuando se empezó a construir, no coincidía. Entonces, el estudio geotécnico había tomado 2 perforaciones que no te daban una representatividad, ¿no? El cambio de la posición de la tubería. Ahí pueden ver un gráfico. Originalmente la tubería tenía que ser aérea, ¿no? Entonces, la población dijo, oye, vas a cortar mi ciudad o mi valle por 2, ¿y cómo voy a transitar con mis animales, mis vehículos? Entonces, se tuvo que generar pases, ¿no? Y en algunos tramos estos pases eran muy largos, de aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Entonces, habían situaciones adicionales, y eso va al cuarto, que es reevaluar la ingeniería, ¿no? En estos diseños de tubería, los soportes dependen de la presión que va a llevar. Entonces, cuando se hizo este cambio, si era 1 kilómetro ya no existían soportes. Habían algunos tramos al momento de hacer los pequeños cambios, los soportes tenían que ser más pesados. Entonces, toda esa situación generó inconvenientes. Y finalmente, variación de cantidad de excavación en roca. Ese es uno de los problemas, ¿no? Cuando uno excava, el más costoso de las excavaciones es en roca. Y cuando está cerca a poblaciones, no puedes utilizar explosivos, que es el método más económico. Entonces, todo eso genera tiempo y dinero. Entonces, ¿cuál es el criterio básico para analizar los retrasos? Primero tiene que haber un acuerdo, una línea base, ¿no? Y eso se inicia cuando uno otorga el contrato. Cuando uno llama a licitación, invita a todos los postores y cada postor ofrece, ¿no?, su tiempo. A ese tiempo te va a costar tanto, ¿no? Hay diferentes modalidades de contratación, a precios unitarios, suma alzada, tiempo y materiales. Entonces, dependiendo de eso, uno acuerda. En este caso, se acordó una línea base de 12 meses. Y ese era el cronograma a un nivel 12, podría decir. Entonces, la línea crítica era la tubería. Eso es lo que genera, en toda línea de tubería, la instalación de tubería es la criticidad, ¿no? El resto se puede mover, puedes atrasarte y puedes manejar los plazos. Entonces, la primera ventana ocurrió aproximadamente en el 6º o 7º mes. O sea, en ese análisis dijimos, oye, ¿qué pasó? El plazo de 12 meses pasó a 20 meses. ¿Qué te habían afectado? La población. La propietaria del proyecto había ofrecido ciertas actividades o ciertas obras a la población y tenían que cumplirse en esa etapa. Resulta que llegado a la fecha, el propietario no había hecho esas acciones. Y es lógico que la población veía que el proyecto avanzaba y posiblemente si terminaba no iba a cumplir, ¿no? Entonces la población paralizó el proyecto. Adicionalmente tuvimos el tema de la cimentación, ¿no? El deficiente estudio geotécnico, indicó que no se podía cimentar en esa zona la bomba. La capacidad del suelo no era suficiente, no era roca sólida, y hay que remover unos cuantos metros. Y finalmente la tubería enterrada, ¿no? Todas esas situaciones incluidas dentro de las actividades programadas generaron una ampliación de 8 meses. Entonces, de 12 meses pasó a 8 meses. Y eso conlleva a reclamos económicos, que este no es el tema a tratar. O sea, toda esta ampliación de 8 meses vas a tener gastos indirectos, ¿no? Y todos esos gastos indirectos alguien tiene que asumirlo. El precio unitario ya no puede ser el mismo, ¿no? Porque cambian las condiciones. No tenías excavaciones en roca. Entonces, la segunda ventana de análisis fue aproximadamente después de otros 8 meses. Entonces, el plazo total pasó de 20 meses a 23, 3 meses adicionales. Y en este caso fue solamente por el tema de la tubería enterrada en la ingeniería. Tubería enterrada porque se presentó otra situación, ¿no? O sea, ya no era, inicialmente se acordaron, oye, necesito 15 pases.
y la población pasó el tiempo y dijo, oye, ya no son 15, necesito 21. Y nuevamente tienes que empezar a negociar y hacer la ingeniería y el cambio, y todo eso toma tiempo, ¿no? Porque el desarrollo de la ingeniería no es rápido. Tienes que volver a hacer levantamientos topográficos, a ver cómo se llama, cómo está la cimentación, si hay roca, no hay roca, y todo eso genera tiempo. Y finalmente la última, con la que ya se acabó el proyecto y con la que después finalmente se tuvo que empezar a negociar el cierre económico, nos dio una ampliación de 27 meses. Y en esta etapa, la población fue otro punto clave. Como eran 15 kilómetros, cruzábamos aproximadamente 2 comunidades. Entonces, con la primera se llegó a solucionar en la primera etapa. Y con la segunda, a pesar de que ya habíamos demorado casi el doble del tiempo, todavía no se llegaba a cerrar la negociación. Y cuando llegó el momento de ejecutar, todavía habían problemas. Entonces, en esta etapa, cuando se hizo la tercera ventana de análisis, justo se llegó a negociar de que ya podíamos empezar la obra, pero eso nos daba una ampliación de 4 meses, ¿no? Y eso generó problemas económicos. ¿Por qué? Porque ya era en temporada de lluvias. O sea, el plazo eran de 11 meses y solamente tenías una temporada de lluvias. Ya estabas en plazo de 27 meses y ya cogías 2 temporadas de lluvias. Entonces los plazos se iban extendiendo. Entonces, ¿cómo varió el histograma de recursos? Esto es real, ¿no? O sea, no fue una constante, no fue una campana, ¿no? En un momento fue una campana, volvió a bajar, fue algo constante, un incremento súbito y para ir disminuyendo hasta el final, que muestran las 3 ventanas de análisis, ¿no? En este rango se podría decir que fue un trabajo constante, no había muchas paralizaciones. En esta etapa, este incremento súbito fue con la finalidad de terminar en el plazo, ¿no? Porque si no, no terminábamos en el plazo. Y ahora, ¿por qué esta fecha? Porque ya era un deadline, o sea, no podíamos atrasarnos más de eso. Ya nos habíamos atrasado de 12 meses a 27 meses, el proyecto tenía holgura, pero más de eso ya no. Ahora, el proyecto original, el total de toda la envergadura duraba cerca de 4 años. Y este fue uno de los primeros que empezó. Entonces tenía una holgura como de 2 años, ¿no? Pero traía problemas después. Entonces el contrato, ¿cómo se incrementaron los recursos? Directos, 80%. De la segunda a la tercera en 30%. En total, los recursos directos, por los cuales el contratista reclamó, eran 34% más del costo directo, aproximadamente. Esto está basado solamente en esfuerzo de trabajo, ¿no? En horas hombre a gastar. Entonces, los montos económicos no eran baratos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí pueden ver ustedes la tubería. Sería recomendable adicionar en el contrato la cláusula para análisis de retrasos, porque este contrato, cerrarlo, después de que se entregó, tomó aproximadamente otros 6 meses más, ¿no? Cerrar el contrato. Ahora, ambos perdieron, o sea, el contratista reclamaba una cantidad y el cliente no estaba dispuesto a perder. Al final, acordaron un punto medio, ¿no?, para reconocer. Registrar adecuadamente los elementos que impactan el proceso constructivo. En todos los reclamos, en todos los claims de análisis de retraso, lo único que vale es el papel. Entonces uno puede soñar y decir, oye, pero ¿te acuerdas que pasó eso? Todos se pueden acordar, pero si no está escrito, cuando llega una auditoría, nadie te la va a reconocer, ¿no? Y el Estado mismo es en eso, pide papeles. Y muchas empresas de estas son sociedades anónimas que cotizan en bolsa y tienen que reportar y tienen que sustentar por qué se pagó, ¿no? Entonces, el registrar en el momento te ayuda. Comunicar en el más breve plazo los retrasos. Los clientes no son instituciones que se van a negar y te van a decir, oye, tienes que terminar en el plazo, tienes que hacerlo. Lo que la mayoría pide y exige es que tú avises. Es decir, no puedes decirle, faltando un mes, le vas a decir, ¿sabes qué? Tu proyecto no se va a terminar. Voy a demorarme 5 meses más. Entonces, no. La idea es avisarle tempranamente, decirle, oye, vamos a la mitad del tiempo y no voy a terminar. Se va a impactar.
Entonces, eso facilita las negociaciones, facilita las relaciones entre empresas. ¿Okay? Finalmente, una conclusión. Definir la metodología de análisis de retrasos facilita la negociación de cierre del proyecto. O sea, no te demorará 6 meses, tal vez 2 meses, porque ya sabes cuál era el criterio, ¿no? Eso te va a facilitar. Invertir más tiempo en desarrollar ingeniería de detalle, mejor estimaciones. Me refiero a tiempo y dinero. Es decir, muchos propietarios o muchos clientes dicen, oye, hay que gastar menos en ingeniería y ya con la construcción lo solucionamos. La verdad es que vas a gastar más. O sea, si en ingeniería pensabas gastar, pongamos, $4 millones, y cuando piensas solucionar ese problema cuando estás construyendo, te va a costar otros 4 millones. Si hubiera gastado 1 millón más, posiblemente te hubieras ahorrado algo de dinero. Aplicar metodología de ventana de análisis con frecuencia semanal facilita tomar acciones. En la mayoría de proyectos que he participado, se hacen análisis semanales, ¿no? Para cumplir los plazos que muchas veces los proyectos duran 8 meses, 9 meses. Entonces, los análisis semanales facilitan para identificar atrasos tempranos y poder tomar acciones y evitar posteriormente problemas en ambas partes, el propietario y el constructor. Bueno, finalmente esta es la tubería cuando ya estábamos en una etapa complicada, ya instalando, acá ya está soldada. Fueron 15 kilómetros, pensamos terminar en 1 año y realmente terminamos en 2 años y 4 meses aproximadamente. El costo se triplicó aproximadamente, ¿no? Perdieron ambos. El propietario perdió porque su proyecto demoró 2 años y el contratista perdió económicamente, ¿no? Porque él gastó una cantidad de dinero y el cliente no estaba dispuesto a reconocerle la totalidad. Entonces posiblemente sus utilidades se vieran afectadas. Bueno, muchas gracias a los auspiciadores por haberme invitado, espero haya sido de valioso compartir con ustedes.